Así que empezamos directamente con Carlos Melconian. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Carlos, bueno, hay muchas dudas respecto a cómo va a tener que afrontar el 2012 nuestros delicados bolsillos. Contanos vos cuál es la sensación en cuanto a la economía en general y después en particular con el bolsillo. Bueno, la economía en general es como si en 24 horas hubiera desembocado en todo un conjunto de temas que nadie preveía. Yo personalmente creo que previo a las elecciones nacionales había una suerte de subestimación de los temas económicos. Las elecciones se había planteado más o menos en algo que era pura política. La economía estaba bien, estaba robusta. El tema era saber el porcentaje con el cual iba a ganar la Presidente, si eventualmente podía tener un Congreso favorable, aún más, si el Congreso a futuro podía reunir 2/3 para una eventual reelección, etcétera, etcétera. Yo creo que esos eran los temas, mucho más profundizados en el sentido que los estoy narrando después de las internas abiertas que prácticamente habían definido la elección. Y yo observaba como, aún en colegas vinculados a la economía, se pensaba que a lo sumo con 2 o 3 cositas que había que tocar y hacer, la economía estaba para permanecer. Siempre focalizado en que no bajara la soja y que no se devaluara el real. Así que para mí no es una sorpresa, pero veo como que a una semana del extraordinario triunfo del 23 de octubre, porque duró una semana, el jueves y viernes posterior al triunfo fue de una salida de dólares estrepitosa. Y el 31 de octubre, piensen que la elección fue el 23, lunes 24 y el lunes siguiente 31, creo que se tomó una decisión emparentada con los 80, que es el control de cambios. ¿Y cuáles son esos problemas que veías vos antes de las elecciones y que obviamente se están notando ahora, ¿no? Y que lo dijo en el Congreso de Ejecutivos de Finanzas frente a la gente que toma, los ejecutivos que realmente toman la decisión financiera de las inversiones. O sea, no es que lo dijo después y ahora está... No, lo dijo mucho antes. Contanos, Carlos. Bueno, digamos, el parámetro principal era que hacía 52 meses se iba plata de la Argentina. Donde irse plata de la Argentina no en términos delincuenciales, sino como fuga de capitales blanca a través del Banco Central. Una dilapidación de recursos fenomenal, solo tapada con un fortísimo ingreso de agrodólares. Lo que ocurre es que en los últimos 3 meses, previo a la elección, ya ni el ingreso de agrodólares alcanzaba. Entonces las reservas cayeron entre 8 y 10 mil millones de dólares en 3 meses, en la suma de fuga más pago de la deuda. Entonces nuestra definición es que eso era incontinuable. Y yo creo que el pronóstico oficial era que sucedida la elección, que para mí fue el 14 de agosto, no el 23 de octubre, el tema se iba a resolver. Bueno, moraleja, no se resolvió, primera cuestión. La segunda cuestión, que tenía carácter de incontinuable y se lo descubrió ahora, empezando por el gobierno que habla del tema como si lo hubiera heredado de otro gobierno, es el tamaño de los subsidios y el agujero del fisco. El fisco hace 2 años tiene déficit. Yo veo una foto por mes donde el día que se anuncia la recaudación se anuncian números fiscales superavitarios, que para mí no existen hace 2 años. Y el Banco Central, emitiendo moneda, lo fue bancando. La contracara de la moneda fue la inflación y ya ahora va camino a una necesidad de nueva reforma en la Carta Orgánica, porque todo lo que permite financiar con emisión monetaria con consecuencias inflacionarias, esta Carta Orgánica tampoco alcanza. Entonces, evidentemente, estábamos en una jugada pronóstico muy profunda, cuando nosotros decimos desde lo cambiario y lo fiscal que era incontinuable, y cuando vemos que el conjunto o el arco político económico de la Argentina pensaba que la economía estaba bien, para nosotros realmente era asombroso. Yo llegó un momento que hacía revisar 3 veces las cosas en el estudio, a ver si estábamos en lo cierto o no. Ahora, bueno, Carlos, en una semana estamos en todo este tema. Sí.
Ahora, Carlos, la gente que bueno que sabe que le van a quitar el subsidio, revisa su tarifa de luz, de gas, de lo que sea, más o menos sabe cuánto va a pagar. Ahora, cuando se lo quitan también a las empresas, que no digo ni que esté mal ni que esté bien, pero que cuando se lo quitan a las empresas, ¿eso se va a trasladar a precios también? O sea, no solamente vamos a tener que pagar más cara las tarifas, sino que también va a haber una presión inflacionaria sobre nuestros bolsillos. ¿Cómo lo ves? Bueno, alguna vez nosotros hicimos, en teoría, el impacto de una modificación en las tarifas públicas de primer round y de segundo round. La pregunta tuya es sobre las de segundo round. Sí. O sea, bueno, me aumentaron, me suben los costos, entonces hay un impacto por el aumento, pero hay un segundo impacto porque digo, ahora tengo nuevos costos y tengo que aumentar mis productos. Yo creo que ese riesgo está. Habíamos hecho el cálculo teórico de segunda vuelta. O sea, eso es más inflación, o sea, estamos apagando el incendio con... A ver, la única manera que esto vaya amortiguando en la tasa de inflación es la recesión. Claro. O sea que la economía ha llegado a un punto donde el periodo maravilloso de darle con todo a tasa china y que no haya inflación había muerto. Sí. Luego vino un periodo, final del 2008 y 2009, donde la recesión, por la pelea con el campo, Lehman Brothers, las AFJP y demás, el escenario recesivo traía, entre comillas, el alivio de que por lo menos la inflación bajó 10 puntos anuales. Luego, cuando la economía se reactivó, entró en lo que nosotros llamábamos la reactinflación. 2010-2011, que era reactivación ya con inflación, eran los 25-26 puntos de inflación. Y yo creo que el mayor riesgo que tiene la economía en el año 2012 es que se desacelere el nivel de actividad sin que ello signifique simultáneamente que baje la tasa de inflación. Sí, el consumo es un tema a tener en cuenta porque, digamos, durante mucho tiempo se alentaba esta idea de la economía anda bien, la gente consume. Ahora, la gente que le van a quitar el subsidio, la gente que tiene dólares y no los quiere vender porque no sabe después a cuánto lo puede comprar, que por ahí vendía dólares para comprar un auto, una propiedad o lo que sea, o otro bien, hoy se está frenando. Eso va a desacelerarse entonces. Bueno, hoy hasta ahora eso es expectativa, porque la verdad vamos a tener que esperar con el correr de los días que el gobierno vaya desembarazando respecto a cómo es este tema. Está entrampado en la siguiente cuestión el gobierno. Cuanto más corrija el problema, más impacto en el poder adquisitivo tiene. Y cuanto más engaña pichanga sea para que no le pegue a la gente, menos corrige el problema. O sea, está entrampado. O sea, quiere mostrar, está entrampado hasta en definiciones básicas como ser que van a corregirlo pero no aumenta la tarifa. Yo pregunto, si va a corregir no aumenta la tarifa, ¿qué llaman? ¿A Copperfield? Claro. O sea, o es una cuestión semántica. Pero insisto con este tema, el número de subsidios es abrumador y pega en el fisco, y el fisco tiene flor de agujero. Si esto se corrige como Dios manda, pega en el poder adquisitivo de la gente ineludiblemente. Y si no pega en el poder adquisitivo de la gente es porque no lo van a estar arreglando. Y otra cosa que quiero aclarar, cuando uno mira los montos involucrados y el universo de empresas y personas, es que esto no se arregla con Barrio Parque y Puerto Madero y los bingos. Porque cuando sumen todo eso, eso no es ni el 10%, el 5% debe ser del agujero, el 5% del agujero, porque estamos hablando de 4 o 5 mil millones de pesos en 80.000. Sí. Quiero decir, la verdad que me pierdo acá. Sí. Esto tiene dos cuestiones, una los montos y los números y otra la faz operativa de cómo va a ser, si adhiero o no adhiero, si cómo controlan y demás. O sea, los medios, las ONG y el día a día hoy está acaparado por si renuncio o no renuncio, cómo van a controlar. Específicamente yo me estoy concentrando en lo macroeconómico, aunque microeconómico también por el poder adquisitivo,
de saber cómo son esos grandes números. Sí. Ahora, Carlos, una incidencia también de estas medidas que se están tomando es que está afectando a la tasa de interés, a la tasa que te cobran por un crédito, a la tasa que te pueden cobrar por consumir con la tarjeta de crédito o por sacar un préstamo personal. ¿Cómo estás viendo vos esa presión? Y lo veo como, más que como las medidas, primero a la suba llegó la realidad, porque la fuga de capitales y el intercambio de pesos por dólares llevó contra el deseo del Banco Central a un aumento abrupto de la tasa de interés. La tasa de interés fue durante muchísimo tiempo en la Argentina la mitad de la inflación, y eso también era incontinuable, porque no toda la gente quiere auto y plasma, entonces no había lugar para el ahorro en la Argentina. O hay que bajar la inflación o hay que subir la tasa de interés. La gente decidió subir la tasa de interés, la gente decidió subir la tasa de interés. Yo creo que luego la medida del 31 de octubre y el control de cambios corrobora todo esto. Y acto seguido, frente al primer día de tranquilidad, entre comillas, porque en general el mercado cambiario está obstruido más que tranquilo, entonces ahora viene el intento voluntarista de bajar la tasa de interés. Que yo creo que si el intento voluntarista, humilde, de bajar la tasa de interés pasiva es al 20% o menos, la tasa activa no baja más en la Argentina. Sí, Carlos, lo último, mucha gente está pensando, está preocupada. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Cómo ves? ¿Qué puedes decir de eso? Y el dólar ahora está inmerso dentro de esta obstrucción. Se iba a 150 millones de dólares por día, donde la onca cambiaria lo ha reducido a 10, 20, 30, 40, depende de lo que haya durante ese día. Y han quedado un montón de dinero de ahorro flotando ahí que no quiere auto, no quiere plasma, le cortaron la venta de dólares y estará buscando algún lugar donde ir. O sea, esta situación no es reversible, porque para que sea reversible hay que eliminar el control de cambio. Y si no es reversible, algún día buscará un dólar informal esa gente. Así que yo creo que todavía todo está muy fresco. Yo digo, estamos con los puntos todavía de la operación. Perfecto. Sí, sería bueno también saber cuál es el próximo ministro de Economía, porque la gente también quiere saber, dependiendo del nombre, es también la tendencia, ¿no? Sí, yo creo que tendencialmente lo pongo como una curiosidad. Creo que, lo digo con total honestidad, la línea está trazada, sí. No es un ministro de Economía que vaya a torcer esta línea. O sea, el programa, las grandes líneas, eso ya está, digamos. Solo una cuestión crítica revierte eso. Mientras la autoridad política esté dentro de este esquema, todo aquel que acepte ser ministro tiene que saber que el esquema es eso. Por eso yo en los carilindos no creo. Y en la batalla desde adentro tampoco. La historia argentina está llena de Superman que han querido dar esa batalla, más o menos competentes, más o menos jóvenes o adultos, y todo termina mal esas cosas. Así en que, los carilindos no creo. Bueno, pero vos también sos carilindo, Carlos, y nos has dado un pantallazo de la economía bastante importante, así que estamos más que agradecidos contigo. Bueno, gracias por la invitación. Al contrario. Gracias, Carlos. Bueno, Horacio, lamentablemente no podemos seguir preguntándole a Carlos Melconian, tenemos que hacer un corte y ya volvemos.